Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy nos vamos en el viaje a la mente a visitar a dos de los más, de los que se han escrito y contado historias de mil calibres. La cantidad de textos teológicos, de dichos, anunciando su llegada es tremenda. Estoy hablando de Jesucristo y de Buda. En ese camino nos resultaría muy fácil a todos y muy arduo revisar qué cuentan cada uno. Hay libros y libros y libros, pero en esencia, cuando uno se va a buscar para hacer un estudio comparativo entre qué cuenta Cristo y qué cuenta Buda, la cosa no es tan sencilla. Quizás sería más sencilla a través de Buda, pero aún así. Lo primero que quiero contar antes de empezar este audio, que tiene que ver con Cristo y con Buda, la esencia del mensaje, si es que hay una esencia, es que no hay prueba científica ninguna. A mí me encanta cuando los teólogos se ponen a hablar de espiritualidad y dicen, Cristo dijo, bueno, la realidad real, no el maya, la realidad real es que no hay prueba física que nosotros sepamos de la existencia de ninguno de los dos. Sin embargo, estas cosas fantásticas que pasan en el mundo material y en el mundo espiritual tienen fecha de nacimiento, los dos, y tienen fecha de defunción. Bueno, defunción es una manera de hablar porque los dos son eternos igual que nosotros. Más aún cuando no sabemos si ni siquiera existieron. Mejor todavía, más eternos. Dicho esto, voy a empezar con Cristo y voy a empezar con Cristo haciendo una tríada. Lo que cuentan los evangelios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, lo que cuenta el Antiguo Testamento de la Biblia judía, algunos textos apócrifos, para luego irme a Buda. Así que dicho esto, es todo un viaje y vais a ver que no es tan sencillo como parece. Una cosa es que digan, los 10 mandamientos, que por cierto parece ser que no eran 10, sino 500, según Mario Virlino, 500. Había que hacer había que reducirlos porque si no, no se los lee nadie, son tantas reglas. Imaginaros, 500 reglas para vivir la vida en paz. No nos da, algunas se nos escaparía. Entonces, voy a empezar con Jesucristo, que siempre ha sido una fuente de inspiración y guía espiritual y sigue siéndolo para millones de personas durante más de 2000 años, a través de los libros sagrados. Otros autores, teólogos y no teólogos, estudiosos de la Biblia, tienen opiniones distintas. Mario Virlino Dixit. Su mensaje, registrado principalmente en la Biblia cristiana, ha sido complementado. Me gusta lo de complementado. Me gusta decir ampliado. Y en ocasiones interpretado, como no podría ser de otra manera, con diferentes versiones. A lo largo de los siglos, tanto la Biblia cristiana como la Biblia judía, el Antiguo Testamento y la tradición cristiana, junto con los textos apócrifos, nos han brindado diferentes perspectivas de su mensaje. Vamos a ir a la primera, las enseñanzas de Jesucristo según los evangelios del Nuevo Testamento. Amor y el mandamiento supremo. En los evangelios del Nuevo Testamento, una de las enseñanzas centrales de Jesús es el amor. Él enseña que el amor a Dios y el amor al prójimo son los mandamientos más importantes y resume toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos, amor y amor al prójimo. En la palabra amor ya existe el amor al prójimo, porque si no, no es amor. En realidad no es al prójimo, es a todo. Pero, si bien Cristo cuenta esto, en la Biblia hay numerosas referencias a que el prójimo sí, pero el prójimo era lo cercano, pero al extranjero no. Ahí incluía cobro de interés y mil cosas. Mateo dice 22, 37, 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Atentos porque aquí nuestro amigo Mario Virlino habla de Elohim y entonces hablarás a tu Señor. ¿A qué Señor de todos?
amarás al Señor tu Dios. Aquí es importante porque antes o después voy a caer en la frase famosa del reino de Dios está en ti. O sea, tú eres una extensión de eso. ¿Cómo se llame? Le llamamos Dios, lo podemos llamar como queráis. Yo ya empezaría a quitarle la palabra Dios. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Te amarás a ti, que eres parte del todo, y por ende a los demás, igual que te amas a ti. Eso sería la esencia. Este principio de amor es una de las piedras angulares del cristianismo. El amor incondicional hacia los demás, independientemente de su condición o estatus, es una característica crucial de las enseñanzas de Jesús. Y esto es importante porque vamos a ver que Buda, incluso no Buda, pero en el hinduismo, hay separación. Hay separación igual porque se convirtieron en religiones. Hay órdenes, hay estatus. Los que interpretan la doctrina, los que se arrogan el conocimiento y te dicen que tú no sabes, más o menos así, no te lo dicen así, pero no lo dicen así, pero así. Cuando Buda mismo y Jesucristo abogaron por que tú descubras por ti mismo, como veremos. El amor incondicional hacia los demás, independientemente de su condición o estatus. Es una característica crucial de las enseñanzas de Jesús y se demuestra en múltiples historias del Evangelio como la del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. Perdón y misericordia. El primero era amor y amor al prójimo. Perdón y misericordia. Estamos con Jesucristo. Otra de las enseñanzas fundamentales de Jesús es el perdón. En la tradición cristiana el perdón está en el corazón de la relación entre Dios y los seres humanos y entre los propios seres humanos. Jesús enseña que el perdón no solo debe ser un acto singular, sino que debe ser continuo y generoso. Pero ¿el perdón a quién? Imagínate que hemos hecho una trastada muy mala, feísima, de cárcel. El perdón es contigo. Por supuesto, yo soy de los que pide perdón. Claro, si me doy cuenta. Si no me doy cuenta, pues no pido perdón. Pero tienes que sentirlo. Perdón. ¿A quién? A ti. El perdonarnos por tener una mente anclada en el subconsciente, que nos regala los 5 sentidos del consciente, que viene del pasado y que elige como elige y entrega lo que entrega. Y claro, con el perdón, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos tratamos bien y nos perdonamos, que de manera natural florece la compasión. Y es una manera natural que florece la compasión primera, porque en la parte material, grosera, dices como me he perdonado yo porque no le voy a perdonar al otro, interesada, utilitaria. Pero en la parte interior, mística, espiritual, al amarte a ti, por ende amas al otro. Jesús habló también, llevamos 2, perdón y misericordia, amor y amor al prójimo. Como veréis, está todo el rato hablando de nosotros. Humildad y servicio. Dice Mateo 20, 26, 28, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Y esta lectura es un poquito más profunda de lo que la gente piensa, porque aquí lo que habla es de la responsabilidad. El que desarrolla el poder espiritual, e incluso por ende el material en lo que el hombre, el ser humano ha creado, tiene responsabilidad de servicio, como los padres hacen con los hijos, los gobiernos
con los ciudadanos, los patriarcas, las grandes religiones con sus fieles. Pero he ahí que en este juego de poder se nos va la mano y llamamos humildad a cualquier cosa y llamamos servicio a la propaganda, al engaño. Al engaño. Y la humildad es soberbia. Humildad y servicio. Esto lo podéis encontrar en muchas partes. A nivel religioso, el Papa nos hace responsable de los actos cobardes de la Iglesia Católica de siempre. El Dalai Lama de ahora tampoco se hace responsable de los actos recientes y anteriores de sus adeptos que tienen instituciones y que hacen cosas feas con los chicos y con las chicas. Igual que con el cristianismo. No. Ellos hablan de amor. Yo siento que explicarlo así, pero está más por encima, es más fuerte la estructura que han creado que la verdadera realidad. El otro día, con el texto de Solzhenitsyn, quedaba clarísimo esto. La manera de legislar, las trampas. Jesús lava los pies en la última cena, Juan 13, un acto simbólico de humildad y servicio, enseñando que sus seguidores deben actuar de la misma manera con los demás, el respeto por el otro. Pero ¿cómo podemos, en una sociedad en la que está imbuido la competencia, la envidia, el terror, ser generosos con el otro? No. También hablan del reino de Dios. Uno de los temas, revisamos, humildad y servicio, perdón y misericordia, amor y amor al prójimo. De nuevo, todavía no ha hablado aquí de eternidad, no ha hablado de nada, habla de nosotros. Uno de los temas recurrentes en los evangelios es el reino de Dios. Jesús enseña que el reino de Dios es tanto una realidad presente como una promesa futura. Es un reino que no sigue los parámetros del poder terrenal, sino uno donde reinan la justicia, la paz y el amor. Dice Lucas, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, mirad que aquí está, o mirad, allá está, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios está en ti. Eso es, el reino de Dios está en ti. Y tú lo puedes reclamar cada vez que quieras, y conviene que lo reclamemos. Pero no es el reino de Dios de una figura, porque cada cultura tiene lo suyo, amigos. Estoy revisando a Jesucristo en el Evangelio del Nuevo Testamento, en los Evangelios. Jesús habla en parábolas sobre el reino de Dios, como la parábola del sembrador, Mateo 13, 3, 23, y la parábola del tesoro escondido, Mateo 13, 44, sugiriendo que el reino es algo que debe buscarse activamente y que puede comenzar a manifestarse en la vida cotidiana. Mirar, vida cotidiana. ¿Dónde está la meditación Buda en lo cotidiano? Fijaros que luego veremos en el budismo aparece la guía del budista, la del monje budista, y la guía del que no es monje, el secular y el seglar. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Si Buda se pegó un paseo por la vida de esos de puta madre, mirad el libro de Germán Hesse, Siddhartha. Se pegó un pasito guapo, lo tocó todo. Tocó el puterío, el robo, el dinero, la aristocracia, la humildad, el desprecio, todo tocó, pasó por todo. Y luego fue descubriendo cosas, poco a poco, ¿no? ¿Sabéis cómo? Como cualquiera de nosotros. Vamos ahora a las enseñanzas de Jesucristo en el contexto del Antiguo Testamento, es decir, la Biblia judía. El cumplimiento de la ley. Jesús deja claro que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla.
En su famoso Sermón del Monte, Mateo 5,7, Jesús enseña que la ley de Moisés sigue siendo válida, pero invita a sus seguidores a un entendimiento más profundo y espiritual de la misma. Por lo tanto, tenemos una interpretación. Por lo tanto, sin ninguna vergüenza, podemos permitirnos el lujo, para unos es permitirnos el lujo, sin pedir permiso a nadie, de ir interpretando y reinterpretando los supuestos, textos sagrados antiguos. Porque uno pregunta, si Jesús era Dios, si Buda era Buda, si ya tocó el cielo, ¿cómo es posible que haya ciertos textos, entre comillas, sagrados, enviados a los profetas por los divinos, que sean inaceptables en cuanto al trato de la mujer, por ejemplo, la mujer, o el asesinato, o el matar? ¿Cómo es posible? Si ya era eterno, o sea, ¿qué pasa? Que Dios se equivocó y también está progresando ese Dios, ese Jesús, ese Buda, lo que tú quieras, y con el paso del tiempo a cada 200 años hay que hacer una actualización, como ahora, por ejemplo, en el cine, ¿no? Pues vemos películas de hace unos años donde los médicos fumaban. Ahí los médicos estaban chalaos. Bueno, puede ser decir, ahora no fuman. El fumar es el enemigo. Bueno, fumar no es sano, obviamente, igual que beber alcohol no es sano. Si beber agua es sano, sí, siempre y cuando el agua sea buena, por supuesto. Hay aguas que, por ejemplo, para la gente que tiene piedras en los riñones no son buenas. Pues sí, pues también pasa esas cosas. ¿Qué pasa? Y esas preguntas hemos de hacérnoslas para ver el grado de estupidez al que podemos llegar. El cumplimiento de la ley. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Pero es que Ezequiel era un profeta, uno de los grandes profetas, amigos. Y Ezequiel habla de un ovni. Pero ya a mí no me da vergüenza decirlo así. Leerlo, el primer capítulo, no molestaron mucho, que son 2 minutos. Leeros el primer capítulo de Ezequiel. Nave, ruido, una figura humana, hacer... Pues es que, ¿qué quieres que te diga? ¿A quién tenemos que escuchar? Aquí Jesús, Mateo, amplía las enseñanzas del decálogo, que son los 10 mandamientos, subrayando que la verdadera obediencia a Dios no es solo cumplir con los actos externos de la ley, sino transformar el corazón, es decir, transformarnos a nosotros. El reino de Dios está en ti. Justicia y misericordia. Estoy en el Antiguo Testamento ahora que en la Biblia judía. Jesús también retoma y amplía los conceptos de justicia y misericordia presentes en los profetas del Antiguo Testamento. Textos como el libro de Isaías, el libro de Miqueas, enfatizan el llamado a una justicia social, un concepto que Jesús refleja en su preocupación por los pobres, los marginados y los oprimidos. En estos dos personajes, Cristo y Buda, el que más actúa sobre la justicia social es Cristo. Si bien ya veréis que el concepto de Buda es mucho más amplio en cuanto a qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo. Más detalles. Pero en cuanto a justicia social, es Cristo. Por lo menos yo lo veo así. Miqueas 6:8. Hombre, se te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solo hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Es decir, tu reino de Dios está aquí. Hacer el bien, amigos. A través de la pregunta, del autoconocimiento. Jesús subraya este mismo mensaje en pasajes como el de las bienaventuranzas, Mateo 5, 3, 12, donde bendice a los pobres de espíritu, los misericordiosos y los que buscan la justicia. ¿A quién bendice? A los que nos estamos buscando, nosotros, a todos. Lo que está diciendo es, sigue, sigue, sigue. Vamos ahora a la visión de las enseñanzas de Cristo desde algunos textos que ya podemos llamar o se llaman apócrifos. Los textos apócrifos son aquellos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, por lo tanto conviene mirarlos con mucha más atención, y nos ofrecen una perspectiva más mística y a veces más esotérica de las enseñanzas de Jesús. Entre los más conocidos están el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María Magdalena. Hay más. Evangelio de Tomás.
Este texto apócrifo, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, contiene dichos atribuidos a Jesús que enfatizan la sabiduría interna, aquí estamos entrando ya en otro lugar, y el autoconocimiento como claves para el reino de Dios. El reino cuántico, si queréis. Sabiduría interna, buscar el yo interior y reconocernos quiénes somos, saltar el animal que tenemos dentro y el autoconocimiento o el reconocimiento, porque es una vuelta al interior. Evangelio de Tomás, Logión 3. El reino de Dios está dentro de ti. A mí esta frase me encanta. Y fuera de ti. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, te convertirás en el Hijo del Padre viviente. Esta enseñanza apócrifa subraya que la verdadera espiritualidad no se encuentra necesariamente en la obediencia a reglas externas, sino un viaje interior de autoconocimiento y conexión con lo divino. Pues aquí, ¿quién puede estar? Pues unos cuantos, Aquí está Krishnamurti, el viaje al interior, la mente en meditación, sin reglas externas. Aquí se acaba de cargar el evangelio a toda institución, regla, doctrina y la madre que los parió, que hay muchos todo el tiempo. El Evangelio de María Magdalena. Otro texto apócrifo interesante es el Evangelio de María Magdalena, que sugiere que el conocimiento y la salvación vienen a través de la comprensión espiritual más que por la obediencia a las leyes religiosas. Fijaros, aquí hace una... Abre el río en dos y dice que no es la estructura de poder de la teología, de los que interpretan, es la sabiduría interior, es el individuo, el reino de Dios está en ti. No. Y repito, no las leyes religiosas. En los textos hinduistas, algunos de ellos hay todas unas reglas. En el Advaita, a cumplir, de actos sagrados a hacer, cómo andar, cómo repartir, cómo coger... Bueno, un número. Comprensión espiritual más que por la obediencia a las leyes religiosas. En este texto Jesús enfatiza la sabiduría interior como el camino hacia la redención. El Salvador dijo, Evangelio de María Magdalena, toda naturaleza, toda forma, todo ser está unido entre sí, pero todos serán disueltos en su propia raíz. Yo no tengo duda. Bueno, miento, esto sería una gemitada porque no hay pruebas de que Jesús existió, pero por lo visto y escuchado y leído, yo no tengo duda de que Jesús pudo tener hijos. Bueno, él no, su mujer, que la que fuera, que igual era María Magdalena. Sí, y que tuvo parejita. Por supuesto, vamos, no tengo ni duda. No sé qué les pasa a los curitas estos amargos con el sexo, lo tienen pánico, así les va. Vámonos ahora a Buda. Las enseñanzas de Buda son conocidas como Dharma y constituyen uno de los sistemas filosóficos y espirituales más influyentes en la historia de la humanidad, sobre todo para Occidente a partir del siglo XX principios, y hay como un giro en la luz que tira para acá, tira para Occidente y conquista un montón de terreno. A través de sus múltiples textos y tradiciones, que incluyen los antiguos sutras del canon Pali, hasta los comentarios y explicaciones más recientes, se han desarrollado un conjunto de enseñanzas que buscan guiar a las personas hacia la liberación del sufrimiento y la realización del nirvana. Hay unos textos que dicen enseñanzas de Budas como tales, otros que son interpretaciones. Ahora vamos a irnos a las enseñanzas fundamentales de Buda a partir de diferentes textos, desde los más antiguos a los más recientes. Las 4 nobles verdades, que es el fundamento del Dharma. Las 4 nobles verdades son el corazón de las enseñanzas de Buda y el punto de partida para comprender su visión sobre la naturaleza de la vida y el sufrimiento. En el budismo hay mucho dolor y mucho sufrimiento, más que dolor, sufrimiento.
La parte del sufrimiento de Jesucristo está reflejada como tal en la muerte en la cruz. Este concepto de las 4 nobles verdades proviene de los sutras Pali, el conjunto más antiguo de escrituras budistas que datan del siglo III a.C., pero son reconocidas en todas las tradiciones budistas. Y dice, la verdad del sufrimiento, dukkha. Buda enseña que la vida en el samsara, el ciclo del renacimiento y muerte, está marcada por el sufrimiento. Esto incluye no solo el dolor físico y emocional, sino también el sufrimiento sutil causado por el cambio y la impermanencia de todas las cosas. Es decir, es algo mental. La verdad del origen del sufrimiento. Samudaya. El sufrimiento tiene una causa y esta causa es el deseo o el apego. Tana. El apego a los placeres sensoriales, a la existencia y la ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad perpetúan el ciclo del sufrimiento. Es importante, como he dicho antes, Buda, a diferencia de Jesucristo, da explicaciones súper. O sea, Buda, si tiene algo, es el mejor coach emocional que podemos tener. Bueno, el mejor coach que existe, porque entra en detalle con las cosas. Jesucristo nos lo explica de una manera más genérica. Aquí hay detalle. Y Jesucristo, si tiene algo, es que es un antisistema. La palabra no me gusta, pero para entendernos, no hay sistema. Los sistemas atrapan, los polos atrapan. Esa es la parte de Jesús, o como yo lo percibo. Buda es otra cosa. Buda se revela, si puedo decir esto, desde el trascender. 3. La verdad de la cesación del sufrimiento. Existe una salida del sufrimiento, que es el nirvana, un estado en el que se extinguen todos los deseos, el apego y las aflicciones. El nirvana es la liberación definitiva del ciclo del renacimiento. La verdad 4 del camino que conduce al cese del sufrimiento. Para alcanzar el nirvana, Buda ofrece el óctuple noble sendero. De nuevo, ejercicios. Un conjunto de prácticas y conductas que al ser cultivadas conducen a la liberación. Vamos a verlas ahora. Oriente tiene muchísimo que contar y cuenta cosas para ejercitar magníficas. También hay cosas que no. Hay mucha regla, hay mucha norma, hay mucha censura, hay mucha obediencia en Occidente. Todas las religiones, como tal, no la mística o la espiritualidad, todas, incluida el budismo, al convertirse en empresa, igual que el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el catolicismo, todas, no están por la libertad del individuo. Y ya os digo que no están por el amor, están por el control. Y claro que hay cosas interesantes. Pero en este caso, el budismo ofrece una serie de cosas que yo creo que no hay ninguna otra religión que las ofrezca. El óctuple noble sendero, el camino a la liberación. El óctuple noble sendero es la guía práctica para poner fin al sufrimiento. Se divide en 3 categorías: sabiduría, conducta ética y disciplina mental. Digamos que es un manual de leyes de aplicación en el mundo material. Aquí, como ya sabéis, pues disciplina, Krishnamurti aquí se muere de la risa. Conducta ética, pues ya sabéis que cada uno tiene la suya. Por cultura, hay algunas que son muy peculiares. Yo todo lo que sea respeto a la individualidad, entrar en libertad, salir en libertad, me parece fantástico. Todo lo que sea y que lleve a puntos de locura, no me parece fantástico. Sabiduría 1, visión correcta. Comprender las 4 nobles verdades, que son las que he contado antes: la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento, la verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento. 1.
Ahora camino múltiple. Sabiduría, visión correcta, comprender lo que acabo de recitar. Y la naturaleza de la realidad, es decir, la impermanencia. Es decir, que todo nace y muere y nace y muere. Solo la energía que no se destruye. El sufrimiento y la inexistencia de un yo permanente. Todo cambia. Lo único que no cambia en el mundo es el cambio, porque está todo el rato cambiando. Intención correcta, visión correcta, intención correcta. Cultivar pensamientos de renuncia, bondad y no violencia. Intención correcta es la vibración, la conciencia de tu vibración. Buena vibra, amigo, buena vibra, tan sencillo como eso. 2, conducta ética, habla correcta, acción correcta, medios de vida correcto. Habla correcta, evitar la mentira, el discurso divisivo, pero fijaros que los fundamentos de la oratoria y todas esas cosas están ya diseñados para engatusar, para llevar a la gente hacia el lugar que tú quieres. Cuidado con el lenguaje ofensivo, la charla inútil. Está interesantísimo, pero mucho. Acción correcta, abstenerse de matar, de robar y conductas sexuales inapropiadas. Otra vez aparece el sexo. Se ve que el ser humano tiene un problema con el sexo brutal. Acción correcta. Claro, la acción, estoy afectando a alguien, porque hay muchas maneras de robar. Por acto violento, o por política, o por economía. Robar. Cuando tú sometes a la gente o te interesa que haya gente que no se desarrolle económicamente para poder tenerla y pagarle menos y que hagan el trabajo, pues ya es lo mismo. Medios de vida correcto, ganarse la vida de manera que no cause daño a otros seres. El otro día estuve revisando unos cuantos libros que tienen que ver con la economía de la conducta. Que es interesantísimo. Se llama economía conductual y marketing conductual. Y esto que se utiliza mucho ya en las redes sociales está hecho y diseñado para lo que yo llamo comernos el coco. Medios de vida correctos. Ganarse la vida de manera que no causes daño a otros seres. Complicado esto, ya os lo digo, ¿eh? Complicado esto porque cuando de repente por economía dejas de hacer un buen pan saludable porque te sale más barato y puedes vender más miles de millones de barras y así, os pongo el ejemplo del pan, pero podemos poner ejemplos de todo. Crear productos que no son necesarios, hacernos creer que son necesarios, captar la economía de la atención y la atención todo el tiempo para soberanas gilipolleces y estupideces, 8 horas, 9 horas dedicadas a mirar cosas en un teléfono, todo el mundo. Pues ahí tenemos un problema. 3, disciplina mental. Estos son los entrenamientos. Esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. Esfuerzo correcto, desarrollar la energía, esto es Buda, para prevenir el surgimiento de estados mentales dañinos y cultivar. La parte que tiene Buda es que es un supercoach, es el supercoach. Con Cristo no. Es otra cosa. Cristo es más Krishnamurti, fíjate. Yo por lo menos lo veo así, más Krishnamurti. Y Buda es el practicante. Buda es el mayor reflejo, a mí me encanta por eso, vive, experimenta, siente, piensa, arréglate, descúbrete. Sí, sin duda. No, nadie mejor que Buda para esto. Ni los que han venido luego a hablar de Buda. Buda, número 1, Buda, ¿qué te dice? Y si no te va esto, no pasa nada, tira. Así. Ha vivido la vida. A Cristo nos lo han tapado. Sabemos, parece ser que sabíamos algo de pequeñito, que si era contestón, que no era contestón. Todo esto son fábulas, pero esto se cuenta. De que si jugaba, no jugaba, y que luego de repente, ¡pum!, se convirtió en Dios y dijo, ahora es mi trabajo. Cristo es más así, que no sabemos, pero Buda no. Buda sabemos que se revolcó en la mierda y pam, hizo de todo. Jugó a las cartas, fue vicioso, se enrolló con la jefa del puticlub. Sí, así, sí. Luego despreció gente y fue haciendo un caminito. Pues nosotros, amigos, bueno, cada uno a su manera. Disciplina mental, esfuerzo correcto, atención correcta.
Practicar la atención plena, que es como un mindfulness, donde lo cotidiano, en el cuerpo, en las sensaciones, en la mente, en los fenómenos. ¿Qué es eso, amigos? La mente consciente, la mente supraconsciente, la mente subconsciente. Y concentración correcta. Practicar la meditación para alcanzar entrenamiento para llegar a esos puntos y que luego trascenderemos. Yo llamaría esto de la concentración a la atención. Buda mola mucho. Una de las enseñanzas más distintivas y profundas de Buda es lo que se denomina la doctrina del no ser, la cual desafía la noción tradicional del yo. Según Buda, no existe un yo permanente o una entidad duradera en los seres humanos o en cualquier otra cosa. Todo fenómeno está compuesto por agregados que están en constante cambio, y estos son los 5 agregados sangdas. Según la enseñanza budista, lo que llamamos yo es solo una agregación de 5 componentes, que son forma física, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Amigos, mente consciente, mente subconsciente, mente supraconsciente. Ninguno de estos es permanente, ni puede ser considerado un yo verdadero. No es un yo verdadero el subconsciente, no es un yo verdadero el consciente. ¿Por qué? Porque el consciente, que son los sentidos, está experimentando a través del subconsciente, que tiene memoria y que ya va por libre, como si fuera otro cerebro, producto de nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, no puede durar, aunque nosotros estemos instalados ahí. No es un yo verdadero. No lo es. Es un yo puntual. Impermanencia. Relacionada con la enseñanza del no ser está la doctrina de la impermanencia, que sostiene que todos los fenómenos son transitorios. Esta comprensión lleva a la liberación, ya que si todo es impermanente, no tiene sentido aferrarse a cosas o personas. Eso se llama el desapego. Pero es que las emociones están muy potentes en nosotros. Estas ideas centrales en todas las escuelas budistas, desde el budismo Theravada hasta el Mahayana, y son bases de reflexión y práctica. Hay hay varias escuelas budistas, por ejemplo el budismo Mahayana, la compasión y la sabiduría de los bodhisattvas. Pero esto es como todo. ¿Cuál es el mensaje original de Cristo? ¿Cuál es el mensaje original de Buda? Porque de Cristo ya sabéis que luego salieron los otros Cristos que crearon instituciones. La iglesia hizo ¡pam! Los del desierto, los del no desierto, los anacoretas, los cristianos. Conceptos de infierno y cielo, primero que sí, luego que no, maldad, bien, mal, pero eso son todo derivaciones, y en el budismo igual. ¿Cuál es el mensaje original de Cristo? ¿Cuál es el mensaje original de Buda? Pues ahí tenemos el budismo Mahayana, con cosas como las 7 perfecciones: generosidad, disciplina moral, paciencia, esfuerzo, concentración, sabiduría. A mí me gusta más lo que he contado, que es el Pali. Lo primero, el octuple noble sendero, las 4 verdades. Los antiguos sutras del canon Pali. Y eso es importante porque a partir de ahí ya empiezan a haber muchas derivaciones y conceptos hasta llegar a la actualidad. Donde nos encontramos, por ejemplo, también el budismo Vajrayana, la rapidez hacia la iluminación, con la transformación del deseo, las enseñanzas del bardo, el bardo Todol, que describe el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Esto, el libro tibetano de los muertos y la experiencia con psilocibina, sin duda, amigos. Y luego ahí nos encontramos en el budismo contemporáneo,
que son readaptaciones para que nosotros entenderlas, porque lo que ha ocurrido con el budismo es que ha tenido la capacidad de meternos una especie de mindfulness desacralizado, porque parece que la gente tiene miedo a hablar de Dios. Claro, yo lo entiendo, porque es que las religiones se han convertido en tal estado demoníaco que es normal que la gente huya. Bueno, no es que huyamos mucho, que no estemos, es que tienen muchísimos seguidores, todas, pero muchísimos. Entonces, pero no las religiones que conocemos, y luego gurús por ahí tienen seguidores a mansalva. Entonces, en la actualidad, pues podemos encontrarnos con Thich Nhat Hanh, a mí me encanta, con el Dalai Lama, con Suryu Suzuki, con el concepto del mindfulness, interconexión y compromiso social. Pero eso está muy lejos de la idea de este audio, que tiene que ver cuáles son las enseñanzas, tiene que ver con cuáles son las enseñanzas originales de Cristo y de Buda. En resumen, queridos amigos, os dejo con estos dos artistas. A mí me gusta mucho la parte primera del budismo, enseñanzas de Buda, y me gusta mucho la parte apócrifa de los evangelios de Cristo. Son con los que me quedo. Sinceramente, me gustan mucho, pero mucho. Que tengáis un excelente día, que la paséis muy bien. Trataros con amor y con respeto, quereros mucho, no tener vergüenza, hablar con Buda, con Cristo, como os dé la gana, con un amigo, como si fuera tu amigo, tu amante, lo que tú quieras, así, no pedir permiso a nadie. Hasta mañana, chao.